Buenas tardes a todos y a todas. Con mucha alegría les saludamos desde el Ministerio de Educación. Les pido que en el chat nos vayan dejando sus saludos, nos pongan desde dónde están participando en este webinar para poder saludarles. Agradecerles que estén aquí presentes, que se den este tiempo para este espacio de compartir unas miradas que desde el Ministerio son importantes. Ahí muchas gracias a todos. Ahí vamos viendo saludos desde de O'Higgins, de Castro, Valparaíso, Quinta Normal. Mi nombre es María Teresa Ramírez. Soy la coordinadora del Eje de Convivencia y Salud Mental del Ministerio de Educación desde el Plan de Reactivación. Y en este webinar nos acompaña también Juan Pablo Álvarez. Pablo. Muy buenas tardes a todos y a todas que están conectados en este momento, y de Quilpué, Valparaíso, Melipilla, de muchos lugares del país. Un gusto poder estar acá para poder compartir con ustedes y también tener este espacio de conversación de trabajo y también de poder ir comentándole algunos elementos. Así que un gusto y esperamos que sea una instancia muy provechosa para sus comunidades educativas. Nos acompaña también Cristina Vega, coordinadora de convivencia de la DEG del Ministerio. Bien, Rancagua sí existe, claro que existe. Hola a todos y a todas, qué alegría ver este grupo, este interés. Para nosotros es muy alegre este webinar. Queremos poder compartirles el modelo de escuela total, modelo con el que hemos estado trabajando en el desarrollo de la política educativa desde el año pasado. Creemos que es una herramienta muy importante, interesante y muy aportativa al trabajo de las escuelas y también al trabajo de diseño de la política educativa en las líneas de convivencia, bienestar y salud mental. Por eso, con mucha alegría, hoy día les vamos a compartir algunas reflexiones en torno a este modelo. ¿Comenzamos? Bien, decirles que antes de comenzar, que el chat va a estar abierto. Los invitamos a ir dejándonos ahí sus preguntas, sus reflexiones. Nosotros las vamos a ir leyendo y las vamos a ir tomando también durante la presentación para poder ir aclarando si hay algunas dudas y poder también ir considerando sus reflexiones como un espacio de diálogo. Y eso, así que el chat va a estar siempre abierto y los invitamos ahí a participar a través de ese espacio. Contarles que vamos a partir como desde el plan de reactivación educativa. El plan de reactivación, como ustedes saben, es la política del Ministerio de Educación que busca impulsar una respuesta integral y estratégica para la reactivación educativa. Cuando hablamos de reactivación educativa, estamos hablando de todas aquellas situaciones, nudos, problemas, efectos que se intensifican o aparecen por la pandemia. Y aquí creo que es bien importante como detenernos un segundito, porque como hay varias cosas que han estado pasando en las comunidades educativas en esta vuelta a la presencialidad después de casi 2 años que estuvimos online. Y la primera pregunta que les invitamos como a reflexionar es si estas cosas que empezaron a aparecer ¿de verdad empezaron a aparecer con la pandemia o son cosas que veníamos trayendo en nuestras escuelas, en nuestros liceos hace años? Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo, ¿sí? Lo que hace la pandemia es intensificar ciertos nudos, ciertas tensiones, y eso nos abre una gran oportunidad para pensar desde la política educativa y una gran oportunidad para el trabajo de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, que es la oportunidad de hacernos la pregunta, ¿cómo abordamos de distinta manera aquellos problemas que ya traíamos? Porque parece que las formas en las que estábamos respondiendo no fueron suficientes o no eran suficientes, porque los problemas se mantuvieron por muchos años y con la pandemia se intensifican.
Entonces creemos que esta reactivación educativa es una tremenda oportunidad para repensarnos, para innovar, para buscar otras formas de abordar nudos, situaciones que nuestro sistema educativo venía acarreando. Y esos nudos, tensiones, principalmente los agrupamos a través de 3 ejes, que son los ejes que orientan este plan de reactivación educativa. Un primer eje asociado a convivencia y salud mental, un segundo eje de fortalecimiento de aprendizajes y un tercer eje de asistencia y revinculación. Y si bien ordenamos, comunicamos, trabajamos este plan de reactivación en 3 ejes, es fundamental pensar que esta respuesta integral y estratégica requiere pensar los 3 ejes en articulación. ¿Sí? Cuando estamos pensando, por ejemplo, ¿por qué los estudiantes quiebran su trayectoria educativa, salen del sistema o asisten de manera intermitente? No podemos no preguntarnos por su proceso de aprendizaje. ¿Es un aprendizaje con sentido, motivante, que involucra, que invita? Posiblemente no, si es que no participa, como proceso de aprendizaje no está convocando al estudiante. Y nos podemos preguntar también sobre convivencia y salud mental. ¿Es una comunidad educativa inclusiva que invita, que genera un ambiente de protección, de cuidado, de respeto, de participación? También nos hacemos la pregunta, ¿sí? Entonces, la invitación de este enfoque de reactivación es a mirar articulados estos 3 ejes. Y nos vamos a enfocar hoy en convivencia y salud mental, que es el primer eje, que tiene por objetivo atender integralmente a los aspectos socioemocionales, de convivencia, de igualdad de género y de salud mental, para que los establecimientos educativos sean espacios de protección y bienestar socioemocional para todos y todas. Y aquí también me voy a detener un segundo porque es importante y es un énfasis que hemos puesto en esta mirada del plan de reactivación, que la convivencia y la salud mental es para los estudiantes, es para los equipos educativos, es para pensar también en la relación familia-escuela. Nos involucra a toda la comunidad, no solo a una parte. Y en eso creemos que también este modelo con el que vamos a conversar, a trabajar hoy día, nos ordena, nos invita. El plan de reactivación tiene diversas acciones en el eje 1, este es solo como un mapeo de las iniciativas centrales. Desde el plan de reactivación en su eje 1 trabaja con 2 estrategias, una estrategia de fortalecimiento de la convivencia y una estrategia de fortalecimiento de la salud mental. En fortalecimiento de la convivencia educativa tenemos un programa específico que apoya la gestión de la convivencia con foco en las redes comunales de convivencia escolar, que se llama el programa Convivir se Aprende, que se implementará este año en 100 comunas, el año pasado en 60. Otras iniciativas importantes en términos de la estrategia de convivencia son el maletín socioemocional, la actualización de la Política Nacional de Convivencia como nuestro gran marco orientador, las jornadas de educación no sexista y el implementar un sistema que nos ayude a monitorear y a que las comunidades educativas cuenten con información para la toma de decisiones en convivencia. Desde la estrategia de salud mental trabajamos en 3 grandes líneas. Primero, apoyo a las comunidades educativas a través de la ampliación del programa Habilidades para la Vida. Segundo, una línea de orientaciones y formación para integrar la salud mental desde el enfoque educativo, lo que corresponde a educación, y en un trabajo articulado con el intersector, lo que corresponde a salud. Para eso hay 4 cartillas publicadas en la página de Convivencia para la Ciudadanía y de Reactivación con orientaciones y distintos cursos y formaciones para esta línea. Y una tercera línea de trabajo en salud mental que fortalece la salud laboral, el cuidado de nuestros equipos educativos. Y bien, cuando empezamos a pensar en este plan de reactivación, lo primero fue ordenar desde dónde íbamos a trabajar.
Y ahí nos encontramos con un modelo. Trabajamos en base a un modelo que es el modelo multinivel que viene propuesto desde la OMS, que busca promover iniciativas y miradas, enfoques para el bienestar y la salud mental en comunidades educativas. Este modelo también fue recomendado por los académicos acá en Chile a través del informe de propuestas de la Mesa Social COVID, que fue un trabajo interuniversitario para poder entregar recomendaciones al Estado para abordar las situaciones de pandemia. Y este modelo lo que hace es plantearnos una mirada sistémica, comunitaria, colectiva para abordar el bienestar y la salud mental, para abordar la convivencia educativa. El gran riesgo cuando abordamos convivencia y bienestar es la mirada individual, como yo me cuido a mí mismo, qué es lo que hago yo por el bienestar. Y nuestra invitación, y es la gran invitación de este modelo, es uno de los grandes aportes de este modelo de escuela total con el que trabajamos, es a que nos miremos en conjunto. ¿Qué acciones para la comunidad podemos desarrollar desde dónde miramos a la comunidad en su totalidad? Y ese es el modelo de escuela total que nos orienta y del que hoy queremos compartirle. Juan Pablo. Muchas gracias, Tere. Y bueno, un elemento fundamental, como ya veremos, del modelo de escuela total es poder mirar las particularidades, las necesidades locales que tienen las diversas comunidades educativas. Así que para partir, queremos partir con un leve ejercicio. Vamos a aprovechar estas herramientas que nos dejó también la pandemia en términos de uso. Así que les vamos a compartir un link en Menti, ahí se los acabo de compartir, en el cual nos vamos a hacer una pregunta respecto de el tipo de acciones, ¿no?, que hoy día estamos realizando en las comunidades educativas para abordar el bienestar y la salud mental. Voy a compartir el Menti para que lo puedan ver en un segundo. Aquí está, perfecto. Entonces, ¿qué les vamos a pedir? Mientras van entrando al link del chat, o pueden entrar a menti.com e ingresar el código, les vamos a pedir que ordenen las siguientes afirmaciones, desde la que estén realizando con mayor frecuencia, o sea, en primer lugar, la que están usando con mayor frecuencia, y desde ahí ir bajando hasta la menor frecuencia posible, que sería la opción 5. ¿Cuáles son las afirmaciones? La promoción del bienestar de toda la comunidad educativa a través de acciones formativas y afirmativas. O sea, hemos estado realizando en qué nivel o en cuál de los números dejaríamos esa afirmación. La revisión y el monitoreo de la situación de todos y todas las estudiantes para identificar estudiantes en riesgo. Lo estamos haciendo en mayor o menor frecuencia, ¿no? La idea es que vayan poniendo en el primero el que tiene mayor frecuencia y de así vayamos bajando. Así que mientras van respondiendo y van apareciendo las preguntas, recuerden que si tienen alguna duda también no pueden responder en el Menti y pueden ahí hacer sus comentarios en el chat. Pero la idea es que vayan ordenando. Vayan leyendo cada una de las afirmaciones y ordenando de mayor frecuencia a menor frecuencia. ¿Qué estaremos realizando hoy día? ¿Qué es lo que estamos haciendo más? ¿Qué es lo que estamos haciendo menos? Desde nuestros diversos roles, ¿no? Desde nuestro rol como equipo directivo, desde el rol que tenemos como equipos duplas psicosociales, equipos de convivencia. ¿Cuál ha sido el orden de las acciones que hemos ido desarrollando durante este año a partir de lo que nos proponen estas diversas oraciones? Vamos ahí a estar esperando las respuestas. Se recuerden que si tienen cualquier problema, consulta para responder, la pueden poner en el chat. Mientras vamos esperando las distintas respuestas vayan apareciendo en vivo dentro de nuestra pantalla de Menti. Comentarles mientras que estas preguntas tampoco están publicadas al azar, es parte de una estrategia y de un instrumento que también utilizamos en el marco del programa A Convivir se Aprende, en la cual buscamos también hacer esta mirada, ¿no? ¿Qué estamos realizando hoy día? ¿Qué tipo de acciones estamos realizando y en qué frecuencia? Que va a ser uno de los elementos fundamentales que vamos a estar conversando en función del modelo Escuela Total, como un modelo que nos permite generar y ordenar estrategias. Así que ahí vamos esperando que vayan apareciendo las respuestas. Sé que deben estar leyendo concienzudamente
cada una de las afirmaciones para que se vayan a ir registrando. Recuerden que una vez que lo ordenen todos, tienen que apretarle ahí enviar para que aparezca en nuestra plataforma. Así es. Vamos esperando ahí. Podemos Quizás decir que las respuestas serán anónimas para que no haya anónimas, totalmente anónimas. ningún No se susto al preocupen. respecto, sí. Sí, es solo un ejercicio para poder utilizarlo en el marco de esta actividad, pero no va con nombre, no va con nada. Si alguien también tiene algún problema, hay algo que no le aparece, sería bueno también ahí que nos lo pudieran comentar. Perfecto, vamos esperando su respuesta, anímense, recuerden que pueden hacerlo desde sus celulares, pueden hacerlo desde el computador, de tal manera. Ahí ya nos dicen que listo, vamos a ir viendo cómo ahí van apareciendo, perfecto. Ya llevamos 91 respuestas, aprovecho también de agradecerle a las más de 200 personas que ya están conectadas en este webinar, y vamos a empezar a mirar mientras siguen llegando las siguientes respuestas del resto de los participantes. Esto es como estos programas de televisión que dice la gente. Vamos a estar mirando qué decimos como comunidad educativa respecto a lo que estamos haciendo. En primer lugar, aparece como lo que estaríamos haciendo con mayor frecuencia, ¿no? La revisión y el monitoreo de la situación de todos los estudiantes para identificar a estudiantes en riesgo. Eso es importante, ¿no? O sea, lo que han estado realizando es ir mirando seguramente estudiante por estudiante, ya sea los profesores jefes o a veces los mismos equipos de gestión, identificando a aquellos o aquellas que requieren ciertos apoyos. Eso está encabezando nuestra lista hasta ahora. Todavía nos quedan 110 posibles respuestas que podrían cambiar este escenario. La segunda acción con mayor frecuencia es la atención individual a estudiantes, cuando uno ya, por ejemplo, hace un acto de derivación a redes de atención individual, ya sea en apoyo escolar o salud mental. Y tiene sentido con lo anterior, identificamos ciertas situaciones y aparte hemos tenido que hacer mucha atención individual y conectarlos seguramente con las redes, con los servicios de salud, etc. En tercer lugar aparece la atención individual a estudiantes, pero ya aquí más enfocado a la aplicación del reglamento de convivencia escolar, quizás centrado en cómo los conflictos han ido quizás apareciendo y cómo se han ido gestionando en el cotidiano, ¿no? En cuarto lugar nos aparece en la promoción del bienestar de toda la comunidad educativa a través de acciones formativas y afirmativas, por ejemplo, cuando hacemos alguna campaña o cuando hacemos algún acto de sensibilización con todos y todas las estudiantes, cuando desplegamos ciertas estrategias que ya vamos a ir conversando. Está en cuarto lugar. Y en quinto, el diseño de implementación de apoyos específicos grupales para estudiantes, grupos en riesgo. Este dato es muy, muy, muy interesante. Quisimos partir con esto porque también nos permite, y vamos a ir viendo durante esta sesión cómo se va configurando esta respuesta en relación a lo que el modelo escuela total nos desafía en términos de convivencia y de salud mental. No cierren el Menti, les pido que no cierren el Menti, si lo cerraron que vuelvan, porque ahora les voy a hacer una pregunta muy cortita. ¿Qué situaciones, pueden elegir una, hoy son más críticas en materia de convivencia y salud mental? Escriban una cortita. Ahí, ¿qué es lo que más nos surge, ¿no? ¿Qué es lo que más está apareciendo hoy día en situaciones asociadas a materias de convivencia y de salud mental? Recién estuvimos ordenando qué tipo de estrategia, ahora, ¿qué es lo más crítico? ¿Qué es lo más crítico que ustedes han estado viviendo? ¿Qué es seguramente lo que ha sido más complejo de abordar? Algunas cosas habían aparecido en el chat al comienzo de la sesión. ¿Qué cosas hoy día son más críticas en materia de convivencia y de salud mental? Vamos viendo ahí qué va apareciendo con sus respuestas. En el mismo Menti, seguramente le aparece pasar a la siguiente diapositiva y ahí van a poder ingresar una respuesta y enviar. Perfecto. Igual también pueden escribirlo en el chat, también vamos a estar aceptándola por ahí. Ya hay gente que nos va diciendo crisis de pánico, problemáticas emocionales, ¿no? Le volvemos a compartir ahí el link de Menti para que puedan ver qué situaciones hoy son más críticas. Y ahí van apareciendo, ya vamos 54 respuestas. Tenemos situaciones asociadas a intervención suicida, ¿no? Instancias de prevención, violencia digital, conflicto entre pares, responsabilidad de apoderados, de regulación emocional, desbordes emocionales, peleas, control de emociones, falta de autocontrol, bullying, falta de apoyo, disciplina, malestar emocional,
¿no? Aparece un conjunto de acciones que, si se fijan, mirándola así de grueso, y tal como también nos comenta ahí María Teresa en el chat, son elementos que bien compartidos en términos generales respecto a las situaciones de convivencia y salud mental en las comunidades educativas. Le agradezco un montón sus respuestas. No las vamos a cerrar, las vamos a dejar ahí porque probablemente también vamos a ir a volver. Ahí Priscila también nos comenta tráfico y consumo en el chat. ¿Por qué quisimos partir con esto, no? Porque un elemento fundamental es cómo estas problemáticas que hoy día se ven como elementos críticos, sin duda son la punta de un iceberg, ¿no? Las distintas dificultades que tenemos en salud mental y que se manifiestan desde de regulación emocionales, o que incluso pueden llevar a situaciones mucho más graves, o que se manifiestan en los conflictos cotidianos en términos de peleas, de violencia digital, etcétera, son lo más visible de un elemento que tiene una raíz profunda. Si bien el iceberg siempre ha sido muy utilizado en educación, en este caso quisimos utilizarlo porque hay un elemento muy importante que nos devela, es decir, ¿qué hay detrás de esto que es crítico? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que tengamos ciertas dificultades en materia de convivencia y salud mental? Y en ese sentido, lo que viene a hacer el modelo escuela total es permitirnos abordar estos elementos que son críticos y que debemos abordar, por supuesto, pero también entendiendo de que si no atendemos a aquellas situaciones estructurales, aquellos elementos que son más propios de la gestión escolar y pedagógica, aquellos elementos que son propios de la cultura escolar, probablemente solo vamos a estar haciendo raya en el agua, ¿no? Solamente vamos a estar tratando de limpiar el iceberg por arriba, pero siempre va a volver a crecer porque no estamos atendiendo lo profundo. El modelo escuela total lo que viene a hacer es justamente entregarnos una manera de ordenarnos, de que nos permita atender lo urgente y por lo mismo, y además de atender lo urgente, atender las condiciones que hacen que estas condiciones emergen, ¿no? Y vamos a lo concreto. ¿En qué consiste el modelo escuela total? Les recuerdo que van a poder dejar sus preguntas, consultas, las vamos a estar mirando. Ahí está Cristina, pero también monitoreando, y estamos mirándola en tiempo real para, si aparecen consultas durante, también las vamos a ir atendiendo. El modelo escuela total lo que nos invita es a pensar nuestras estrategias en 3 niveles. Primero, la base de la pirámide, un nivel que es el nivel de promoción. Hay ciertas temáticas que necesitamos tratar con todos y todas en las comunidades educativas. Temáticas que son transversales, que son alguna problemática que es transversal para toda la comunidad y que necesitamos generar acción. ¿A través de qué acciones o a través de qué dimensiones podemos abordar ese nivel promocional? Primero, por supuesto, a través del currículum, a través de las prácticas pedagógicas, del clima escolar y del ambiente de aprendizaje. La gran consigna del nivel promocional es aquello que nos hace bien a todos y a todas. Y tal como decía Tere, no estamos hablando solo de las y los estudiantes, sino que estamos hablando de la comunidad en general, o también podemos hacer este ejercicio por esta mente. Por lo tanto, si nosotros fortalecemos un nivel promocional, por ejemplo, de alguna manera promocionando formas de resolución de conflicto que toda la comunidad educativa comparta, probablemente vamos a tener menos grupos de riesgo o afectados que requieran un apoyo mayor. Y cuando hacemos ese apoyo mayor, estamos hablando del nivel 2, que es el nivel focalizado. Es decir, aquellos grupos de riesgo que requieren un apoyo adicional más allá de las acciones promocionales que se hubiesen realizado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, si nosotros los ponemos en términos porcentuales, estamos hablando entre un 10 y un 20% de la comunidad o de ese estamento, y ya no tiene la intención tanto de reducir nuevos problemas como el nivel promocional, sino ya empezamos a mirar a reducir problemas actuales. Si ustedes lo piensan, pensando también en algunos elementos que conocemos en el sistema educativo, esta es la misma estrategia que, por ejemplo, utilizan programas como Senda o programas como HPV, de decir, pongámoslo en términos de consumo de droga, si uno hace campañas de prevención contra el consumo de droga, es un nivel promocional, sin duda hay ciertos grupos, por ejemplo, hay ciertos cursos, ¿verdad?, en que sabemos que es más críticos, que requerirán algún apoyo más focalizado. En salud mental y en convivencia hablamos exactamente de lo mismo. Si uno promueve una convivencia respetuosa, democrática, inclusiva para toda la comunidad educativa,
a nivel promocional, desde el currículum, desde el clima escolar, a través de ciertas actividades como campaña, etcétera, sin duda vamos a tener algunos cursos, algunos grupos que van a requerir ciertos apoyos más focalizados, y es cuando hablamos de este nivel 2, que es una intervención un poco más intensa. Y finalmente está el nivel 1, que es cuando ya hablamos de un nivel individual. Poniéndolo en términos de convivencia escolar, hicieron la campaña para toda la comunidad educativa. Después generaron, por ejemplo, talleres en los cursos donde han identificado mayores problemáticas asociadas a convivencia. Sin embargo, aún así, van a aparecer ciertas situaciones que lo que en las comunidades educativas conocemos como casos, que son necesarias de atender de manera individual, ya sea a través de la aplicación de ciertos protocolos, como los reglamentos internos, o en términos también de salud mental, son estudiantes, docentes, etcétera, que van a requerir algún tipo de apoyo en salud mental más importante y que requiere, por ejemplo, la articulación con las redes de salud en términos de alguna atención psicológica o psiquiátrica mucho más especializada. ¿Cuál es la apuesta que hace el modelo escuela total? Que si mientras más acciones promocionales logremos realizar, la idea es que efectivamente, por eso una pirámide, vayamos bajando la cantidad y la intensidad de las intervenciones para grupos específicos y para individuos. ¿Qué es lo que nos ocurre actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que nos suele pasar cuando hablamos de temáticas de convivencia y salud mental? Pareciera ser que tenemos esta pirámide un poco invertida. Solo para recordarle el Menti, la segunda opción más grande en el Menti que ustedes respondieron era la atención individual. Según el modelo escuela total, lo que nos invita a hacer es que si nosotros fortalecemos estas acciones promocionales, debiésemos a la larga poder hacer menos atenciones individuales. ¿Se entiende, cierto? Eso es un poco como el supuesto de poder ir escalando en estrategias que nos permitan ordenar y también poder hacer eficiente el abordaje de cada una de estas materias para, por un lado, ir bajando aquellos elementos críticos como los que ustedes describían, pero la única manera de poder trabajar esos elementos críticos es fortaleciendo los elementos más bien estructurales como el clima escolar, como el currículum, como las prácticas pedagógicas, el ambiente de aprendizaje en general. Vamos bien, si voy muy rápido, también lo pueden ir diciendo en el chat, me suele pasar, entusiasmo, entonces, para que podamos ir avanzando. Además, este modelo escuela total se condice también y se articula, así como con los modelos de salud de la OMS, ¿no? También con los modelos explicativos sobre violencia escolar. Así el ejemplo de este modelo que desarrolló Cecilia Fierro y Patricia Carvajal, investigadoras muy destacadas en materias de convivencia escolar en México, ¿no? Que nos plantean de que bajo la misma idea de la pirámide, cuando hablan de lo promocional, se interpreta como la transformación de las prácticas pedagógicas y de la gestión. Es decir, cómo hacemos de nuestras comunidades educativas basadas en la inclusión, en la equidad, en la participación. De hecho, a ese nivel ellas le llaman nivel de transformación, ¿no? Porque efectivamente lo que hace es crear condiciones para esta pastoral. Al nivel 2, ¿no? Lo que nos van a plantear desde este modelo de atención, prevención y erradicación de la violencia es que las estrategias de formación o de resolución de conflictos permiten poder atender aquellos elementos que requieren un poco más de intensidad o que vemos mayores dificultades. Y que finalmente la cúspide de la pirámide, de nuevo los casos, y esto lo sabemos muy bien todos y todas quienes conocemos y hemos trabajado en estas temáticas, está ya la situación de contención. Cuando hablamos, por ejemplo, de elementos individuales, cuando tenemos que aplicar reglamento interno, cuando tenemos que, en términos de salud mental, derivar o generar algún tipo de intervención. Entonces, si ustedes se fijan, tiene mucho sentido poder mirar desde el modelo escuela total los desafíos de la reactivación en convivencia y salud mental, porque nos permiten poner una mirada de complejidad, pero que también nos va ordenando de qué tipo de estrategias estamos realizando en cada nivel. La pregunta que debiésemos hacernos es, en mi comunidad educativa, ¿cómo está esa pirámide? ¿Estará, quizás tenemos mucho en la cúspide, quizás tenemos un poco invertida la pirámide, quizás hay muy poquito en el medio, casi nada en el nivel promocional? O al revés, quizás estamos desarrollando niveles promocionales, pero tenemos que atender las necesidades de grupos que están más en riesgo o que necesitan alguna atención individualizada y que necesitamos activar las redes de apoyo. El modelo escuela total nos permite tener esa mirada compleja, pero a la vez generar un marco de acción que permita
que esto sea asible, ¿no? Que esto sea viable en términos de la gestión educativa, de la acción de los equipos educativos y, por supuesto, con mucha pertinencia para la comunidad. Y además, este modelo de escuela total es muy coherente con lo que nosotros estamos promoviendo como Ministerio de Educación desde la Política Nacional de Convivencia Escolar. Recordar que esta política es una política que cumplió 20 años el año pasado, ¿no? Y que su última actualización del 2019 nos pone ciertas dimensiones y ciertas estrategias. Y si ustedes se fijan, cuando uno mira las dimensiones y las estrategias, vamos encontrando elementos muy coherentes con lo que el modelo de escuela total refiere. Por ejemplo, cuando habla que en sus dimensiones tenemos que trabajar el trato respetuoso, la convivencia inclusiva o fortalecer la participación democrática y la colaboración, sin duda estamos mirando aquellos elementos estructurales que nos planteaba el modelo de Cecilia Fierro y Patricia Carvajal y que están atendiendo el nivel promocional del modelo de escuela total. Así también se hace referencia a la resolución dialogada y pacífica de conflictos, que también uno puede decir que están entre el nivel 1 y el nivel 2 en función del modelo de escuela total. Y cuando miramos las estrategias de gestión, también podemos ver la confluencia, la coherencia que existen entre estos modelos. Primero, cuando la política de convivencia, en términos de su dimensión de modo de gestión, nos dice hay que transformar, hay que desarrollar contextos de aprendizaje institucionales, contextos de aprendizaje pedagógicos. Para la convivencia nos está haciendo la pregunta del nivel 1, ¿no? Cuando nos dice, ojo con el desarrollo e implementación de procedimientos, de protocolos, estamos mirando los niveles de la cúspide de la pirámide. Y cuando hablamos de la participación en redes de convivencia, ya nos da ciertas señales de la importancia de que el aprender a convivir se requiere que sea con otros y con otras, y en eso también como la perspectiva territorial y local nos genera ciertos lineamientos. Entonces, el modelo de escuela total no solamente tiene no solamente aborda muy bien los desafíos en términos de lo que dice la evidencia nacional e internacional, tal como comentaba Tere, sino que también nos permite ir ordenando cuál es la relación entre convivencia y salud mental, que son muchas veces elementos que hemos visto disociados, pero que hoy día la pandemia justamente ha venido a recrudecer ciertos elementos que ya veníamos arrastrando, como decía Tere, y que necesitamos mirar y abordar desde una mirada complementaria, colaborativa, articulada, y ya no como estancos, que finalmente lo único que hacen es que nos sobrecarguemos de actividades y no necesariamente podamos atender con el impacto que queremos, ¿no? Vamos a hacer preguntas, dudas, este es el momento. Al tiro voy a mirar algunas respecto a compartir el PPT. Les aviso al tiro que esta grabación va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Educación y también será subida en la página web de reactivacioneducativa.mineduc.cl y convivenciaparaciudadanía.mineduc.cl junto con el PPT y con material adicional para que ustedes puedan ir revisando. Tengo una pregunta. Juan Pablo, este modelo entonces nos está diciendo que la convivencia es algo que se tiene que abordar con toda la comunidad educativa. Como veremos, el modelo escuela total necesita de que este sea un esfuerzo colectivo en la cual la participación y las voces de los distintos actores y estamentos estén involucrados. Tanto porque es obviamente un lineamiento, un horizonte que nos interesa desarrollar la convivencia como una práctica democrática, ¿no? Pero además porque incluso la efectividad de esas mismas estrategias van a requerir el compromiso y van a requerir la legitimidad de quienes son afectados por esa estrategia. Yo siempre doy un ejemplo muy claro al respecto, que es un reglamento de convivencia, tal como dicen ahí, la convivencia es responsabilidad de todos. Un reglamento de convivencia que no haya sido elaborado democrático o participativamente, probablemente va a tener más dificultades en su implementación y va a tener más resistencia de la y los estudiantes o de quienes sean afectados, si es que, a diferencia si es que fue construido de manera colaborativa, participativa. Se entiende que aquí hay una lógica que nos logra articular elementos que son propios de la cultura y de los principios de la cultura escolar, de los elementos que están, que son propios de los proyectos educativos, con las estrategias concretas en las cuales estamos desarrollando. De esa manera, el modelo escuela total nos permite decir, cuando uno aporta, por ejemplo, o elabora un reglamento interno de manera participativa, que uno puede decir una estrategia a nivel promocional, uno esperaría de que esos conflictos ojalá se resolvieran mejor a largo plazo.
¿Hay más consultas, dudas? Vamos muy rápido, ¿se entiende, no se entiende? Esas son cosas muy importantes para no avanzar. Sí. Por ahora no aparecen más preguntas, podemos ir avanzando y les volvemos a invitar a todos, a todas, déjennos sus preguntas, sus reflexiones también, son todas bienvenidas para ir haciendo este espacio compartido. Así es, sus experiencias también, mostrar qué han hecho. Y queremos avanzar como entender entonces el modelo escuela total como tres cosas muy concretas, o de lo más abstracto a lo más concreto, ¿no? Primero, ¿cómo el modelo escuela total se entiende como una teoría de cambio? Segundo, y a propósito ahí de lo que nos comenta Lorena del chat, cómo también el modelo escuela total implica un trabajo, un modelo de gestión para las comunidades educativas, dentro de las comunidades educativas, dentro de los equipos educativos y por supuesto también los equipos directivos. Y también cómo el modelo escuela total se entiende como una práctica dialógica y participativa, entendiendo ahí, agarrándome un poco de la pregunta que Teresa me realizaba recién. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando el modelo escuela total aplica como como una teoría de cambio, ¿no? El supuesto que uno tiene, por ejemplo, desde la construcción de políticas públicas, pero que también uno aplica en las estrategias que uno realiza entre las comunidades educativas, lo que nos viene a decir es, cuando nosotros hacemos acciones realizadas bajo este modelo, debiésemos mejorar la salud mental y bienestar de las comunidades educativas, disminuyendo síntomas y problemas como la depresión, ansiedad, consumo de sustancias, violencia, acoso escolar. O sea, la lógica de la pirámide. Mientras más fortalezco los niveles promocionales y preventivos, más pequeño debiese ser la cúspide, ¿no? Así también, el modelo escuela total, como teoría de cambio, implica de que el impacto positivo, ¿no?, en el compromiso escolar y en el sentido de pertenencia de las y los estudiantes, y sumo también aquí a todos los equipos educativos, así como la motivación hacia el aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, y aquí conecto con la idea que comentaba María Teresa al principio. Si bien tenemos tres ejes hoy día en el plan de reactivación, pensarnos en la revinculación y las trayectorias de las y los estudiantes requiere preguntarnos por la permanencia. Y la permanencia activa y se vincula directamente con la convivencia y la salud mental y con el logro de aprendizajes. Ahí es cuando empezamos a mirar las intersecciones que existen dentro de los ejes del plan de reactivación. Por lo tanto, cuando uno construye estrategias de manera participativa bajo el modelo escuela total, uno apostaría que también eso nos permitiera poder mejorar la permanencia de los estudiantes y de esa manera evitar posibles salidas de los estudiantes del sistema educativo. Y finalmente, moviliza recursos de toda la comunidad. Si ustedes se fijan, el modelo escuela total, más que decir vamos a implementar X cosa de otro lado, de otro mundo para la escuela, lo que viene a decir, no, la respuesta está en las comunidades educativas y para eso se requiere involucrar los distintos estamentos. Por eso es tan relevante la gestión democrática, los liderazgos distribuidos, el trabajo participativo, y tanto a nivel institucional, pero también en la práctica cotidiana pedagógica, por ejemplo, que se hace dentro de las aulas. Y ahora voy a dejar la tarea para que quizás hagamos el zoom de cómo este modelo de escuela total, como teoría de cambio, también ha sido un ejercicio que hemos realizado nosotros y nosotras para mirar las distintas acciones que se han desplegado desde el plan de reactivación en este eje. Gracias. Estaba pensando, hay una reflexión muy interesante de Francesca respecto a cómo la urgencia nos hace difícil a veces implementar, tomar, llevar este modelo a nuestras prácticas. Y entonces quería poder mostrarles cómo en el diseño de la política educativa, en el diseño de este plan de reactivación, hemos tomado este modelo como un modelo de gestión del cambio, como un modelo que nos ayuda a orientar, a pensar y a definir dónde ponemos los énfasis en las políticas, en los planes, en las acciones que vamos desarrollando, considerando también las urgencias con las que nos vamos encontrando. Entonces, lo primero es mostrarles que tenemos un gran grueso de acciones en este plan de reactivación que apuntan a la promoción. Estamos abordando las urgencias, pero también considerando como principalmente necesitamos acciones que sean de carácter universal, que sean de carácter promocional.
Algunas acciones para eso, en términos de convivencia, contar con una política que sea pertinente, que responda a las necesidades actuales, que nos dé marco, la Política Nacional de Convivencia Educativa, tener espacios de educación no sexista, poder fortalecer espacios de participación, como nuestros consejos escolares son espacios que convocan a que toda la comunidad educativa piense en la reactivación. ¿Cómo hacemos de la reactivación un espacio propio de cada comunidad educativa? ¿Cómo fortalecemos la formación ciudadana? ¿Cómo integramos el arte, el deporte como espacios de promoción del bienestar? Y luego preguntas centrales respecto a cómo nuestro currículum favorece el desarrollo de habilidades de promoción, cómo fortalece la prevención. Y ahí hemos hecho una priorización curricular donde hay un énfasis en el desarrollo socioemocional, donde hemos integrado de manera transversal en todas las asignaturas una mirada socioemocional, donde hemos intencionado también la asignatura de orientación como un espacio relevante en las comunidades educativas. Entonces también quería poder mostrarles cómo la política, en las definiciones de política educativa, este modelo de escuela total nos va ayudando también a hacer estas diferencias. Una gran línea de promoción, en salud mental tenemos las orientaciones con las cartillas, varios cursos de formación, fortalecer la aplicación del protocolo de vigilancia y luego también acciones de carácter focalizado. Llegamos a las comunidades educativas que más lo requieren, focalizando, priorizando con el programa Convivir se Aprende, con el programa Habilidades para la Vida. Y luego también consideramos un trabajo intersectorial para el abordaje individual. Desde educación hay tareas que no nos corresponden. La atención especializada, como decía Juan Pablo, la cúspide de esta pirámide, requiere de un trabajo intersectorial y para eso estamos en este plan de reactivación trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Subsecretaría de Protección Social, con el Ministerio de Desarrollo Social, con Niñez, con las mutualidades también para cuidar a los equipos educativos. Entonces también poder mostrarles que así como nos ayuda a pensar en la política educativa, la invitación también es a pensar cómo ordenamos y miramos esto en nuestra gestión educativa, que es el siguiente tema, Juan Pablo. Muchas gracias, Tere. En efecto, además, lo que nos permite hacer este modelo escuela total, y ya vamos a ir con las preguntas, y está muy interesante el chat, qué bueno que ahí se haya activado, hay muchos comentarios muy interesantes que lo vamos a ir tomando. El modelo escuela total también nos presenta como un modelo de gestión. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿No? De que estos tres niveles, de cómo definimos, por ejemplo, cuáles son las temáticas que hay que abordar en materia promocional. Otra pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, definimos cuáles son los grupos en riesgo que requieren cierto apoyo más focalizado? ¿De qué manera identificamos aquellas estudiantes o miembros de la comunidad educativa que requieren atención especializada y que eso requiere cierta articulación, por ejemplo, con las redes asistenciales? Ahí hay un elemento que es fundamental, que el modelo escuela total requiere que sea una práctica basada en evidencia. Hoy día, por ejemplo, tenemos los reportes de asistencia que son entregados desde el Ministerio de Educación, que nos permite desde una dimensión, que es solamente en términos de la asistencia, ¿no?, poder quizás empezar a hacernos ciertas preguntas, ¿no? Uno podría decir que hay otros indicadores que son indicadores propios de los establecimientos educativos que pueden servir para la toma de decisiones. Por ejemplo, las calificaciones, por ejemplo, los registros de los conflictos que se estén dando en las comunidades educativas, los registros del libro de clase. Las comunidades cuentan con mucha información que puede ponerse al servicio de poder decir, ¿sabes qué? Necesitamos generar estrategias a nivel promocional, o necesitamos apoyar a este grupo en específico, o ¿sabes qué? Este estudiante o un miembro de nuestra comunidad requiere ciertos apoyos. Un ejemplo muy grande que uno puede como visualizar es cuando en una comunidad educativa o en un curso uno identifica que hay ciertas situaciones asociadas, por ejemplo, a acoso escolar muy fuerte. Que si bien uno es una estrategia quizás de convivencia para toda la comunidad, sabe que en algunos cursos se ha dado y que se puede mirar
dentro de los registros de convivencia, dentro de la información de Inspectoría General, que hay de mayor necesidad. Bueno, esos son datos que nos permiten ir ordenando las estrategias que estamos desarrollando. Y además, es un modelo de gestión que, si bien nos establece esta lógica de que mientras más promocional, deberíamos tener menos grupos de riesgo y menos personas con situaciones más graves, de todas formas, es un ejercicio recursivo esta pregunta. Voy a poner un ejemplo muy concreto, una experiencia del sur del país, de la ciudad de Puerto Montt. Había una comunidad educativa que hacía esta revisión de estudiante por estudiante, que es lo que más o menos comentábamos al comienzo, ¿no? De ver cómo estaba, qué le estaba pasando en función de distintas cosas, asistencia, nota, etc. Y se fueron dando cuenta de que gran parte de muchos estudiantes que tenían bajas de nota muy grandes y que además tenían problemas de asistencia, cuando empezaron a preguntar, a mirar el fondo del iceberg, por qué estaba ocurriendo eso, con otra información complementaria empezaron a darse cuenta de que eran grupos de estudiantes que tenían conflictos con otros grupos de estudiantes, y eso significaba que, por lo tanto, lo que habían mirado individuo por individuo inicialmente y estaban buscando generar estrategia individuo por individuo, se transformó luego en una mirada más bien de apoyo focalizado, en que entendieron que el trabajo no era individual en ese caso, sino que había que abordarlo desde más bien de una manera grupal. O al revés, situaciones que uno puede mirar, por ejemplo, de muchos individuos en la comunidad educativa, que nos pueden levantar la pregunta: ¿será acaso esto una temática que debiésemos fortalecer de manera promocional? Es decir, es una práctica recursiva entre sus niveles y que además delimita roles y funciones. Cuando nosotros logramos poder hacer la lectura de los datos y decir dónde vamos a poner nuestras estrategias en función de estos tres niveles, eliminamos ciertas cosas que permiten mejorar la gestión. Por ejemplo, cuando abordamos solo desde casos individuales, nos llenamos de carpetas, ¿no? Llenamos de carpetas y nos copamos la agenda y poco podemos hacer más allá de esa atención individual. Pero cuando uno logra articularlo desde el modelo escuela total, uno entiende de que, si bien hay que mantener quizá algún trabajo más individualizado, tenemos un rol distinto respecto a nuestro quehacer profesional, que busca cómo aportamos a fortalecer las acciones en los niveles más promocional y preventivos. Y también nos libera ciertos roles respecto de qué es lo que debe hacerse en la escuela y qué no, como comentaba Tere, ¿no? Efectivamente, la escuela tiene un rol de factor promotor de la salud mental, puede generar primero acompañamiento, pero la escuela no es una clínica, ¿no? La escuela no tiene esa función. Si bien estamos demandados y tenemos, por ser un espacio muy claro en niveles sociales, hay muchas demandas respecto a distintas temáticas, pero la escuela, su rol principal es el aprendizaje, en el cual, por supuesto, la convivencia es un aprendizaje también, y por supuesto tiene que generar condiciones de contención socioemocional, pero eso es distinto a generar estrategias, por ejemplo, como terapia o cosas así, que no es un rol dentro de las comunidades educativas. Y finalmente, el modelo escuela total también nos permite la planificación y la gestión. Básicamente, estas lecturas, muchos y muchas de ustedes ya lo deben estar pensando, se articulan mucho con el ejercicio que se hace para los planes de mejoramiento educativo, que se articula con los planes de gestión, y que uno podría empezar a mirar, por supuesto, la pertinencia de ciertas acciones respecto a cada uno de estos planes, también cómo vamos generando la distribución de recursos en términos de apostar a más promocional y menos a los elementos que solo sean casos. De hecho, uno podría hacer el ejercicio de mirar sus propias planificaciones y hacerse la misma pregunta que nos hacíamos al comienzo. De todas las acciones que tenemos planificadas para este año, ¿son más promocionales? ¿Son más bien individuales y reactivas? ¿O también hay acciones para grupos que requieran más apoyo? Son preguntas que queremos compartir con ustedes y que sin duda también nos generan ciertos elementos. Tere. El SLEP de Barranca hizo un ejercicio muy interesante, que fue hacerse justamente esta pregunta que nos invita Juan Pablo, y observar dónde están poniendo sus énfasis, sus acciones, sus recursos. Y esta pirámide que les comparto acá, que fue trabajada, como les decía, por el SLEP de Barranca con apoyo de la Universidad de Santiago, nos muestra que hay un gran número, un 62% de las acciones de sus planes de trabajo que tienen un foco en la promoción y en la prevención. Hay luego un 28% de acciones que nos desbarajusta esta pirámide, la desequilibra, ¿sí? Acciones focalizadas, que son acciones de atención individual,
que son acciones de enfoque individual y especializado, que es lo que decíamos, no nos corresponde hacer desde educación. Y si vemos esta pirámide, parece como un reloj de arena, tiene solo un 10% de acciones de carácter focalizado. ¿Qué significa esto? Que si bien hay un importante grueso de acciones de promoción y prevención, rápidamente pasamos a la intervención individual. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese otro nivel de apoyo grupal? De primeras focalizaciones, de primeros apoyos que sí podemos hacer desde educación. ¿Cómo estamos haciendo la detección temprana y los trabajos más comunitarios, más colectivos, más de apoyo a grupos? No todo tiene que ser individual y no es nuestro enfoque, no es nuestra mirada. Entonces queríamos poder mostrarles, porque este modelo de escuela de total, al hacer este levantamiento, nos ayuda como modelo de gestión. Preguntan muchos de ustedes cómo lo hacemos con los equipos directivos. ¿Cómo le presentamos esto a los equipos directivos si están centrados en otras cosas? Y hacer este tipo de ejercicios nos ayuda a abrir el diálogo con la comunidad educativa completa, con nuestros equipos directivos, para mirar qué estamos haciendo en nuestras prácticas, por ejemplo, pedagógicas, para la promoción de la convivencia educativa. Qué distinto es si es que intencionamos un aula donde estamos sentados en grupos y generamos espacios participativos, de diálogos, donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a participar, donde aprendemos a relacionarnos, donde generamos espacios de diálogo como parte del proceso educativo, pedagógico, parte de la didáctica con la que se planifican las clases, a una clase donde cada uno está sentado mirando la nuca del compañero, sin posibilidades de diálogo, sin posibilidades de tanto encuentro y de participación. Qué distinto es si es que desde nuestras definiciones curriculares trabajamos dotando de sentido a las necesidades, los intereses, las motivaciones de los estudiantes con las asignaturas, a si es que los presentamos desde unos lugares desconectados de desinterés. Eso es promoción de la salud mental, eso es promoción de la convivencia, eso es promoción del bienestar. Entonces, esa es la gran invitación también que nos permite este modelo. Fácilmente mirar cómo nos estamos ordenando, cómo estamos gestionando y preguntarnos qué cosas podemos hacer distintas. Así es, y de hecho, solamente para hacer el juego, si miramos, bueno, nos vamos a volver acá en un segundo. ¿Se ve el Menti, cierto? ¿Sí? ¿Se ve el Menti? Sí. ¿Está? Si miramos nuestra misma pirámide, quizás nos pasaría de que tendríamos también una cúspide bien grande. El número 12 es la atención individual y el número 13 es la atención individual. Una base chiquitita, ¿no? Y un nivel medio más o menos. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Por ejemplo, en el caso del SLEP, probablemente si fortalecen cierto trabajo con grupo en riesgo, la cúspide, que era un 28%, baje un poquito. Y lo mismo en este caso con el ejercicio que hicimos al comienzo de la jornada. Entonces, el último punto que yo creo que también aborda una de las preguntas ahí que nos pregunta Jan, respecto de cómo se va determinando esto. Ya dijimos algunas cosas. El uso de evidencia es fundamental para hacer este ejercicio. Pero lo más importante es que sea una práctica dialógica y participativa. Muchas veces, por distintas razones, y por la misma organización de la función y cosas así, nos solemos como dividir al sujeto estudiante, ¿no? O incluso al sujeto docente. Entonces tenemos convivencia, la parte socioemocional de los estudiantes. Pero no ve lo pedagógico, técnico pedagógico, se lo ve UTP y el profe. Y como que nos vamos repartiendo un poco esa conversación, y a veces eso nos hace perder de alguna manera la integralidad a la que nos invita el modelo escuela total. Y ahí, por eso es tan relevante que esto sea una práctica biológica y participativa, porque cuando uno pone en común el trabajo entre los equipos educativos,
cuando uno pone en común también e involucra los distintos estamentos, sin duda que la determinación de estas acciones va a ser fundamental. Sin duda, para el adecuado funcionamiento de este modelo, los procesos participativos, pero ojo, no solamente la consulta, sino que ojalá la corresponsabilidad respecto a las acciones. Por lo mismo que yo les comentaba, no es casualidad que la bajada del plan de reactivación educativa sea Hacemos Comunidad, porque también lo que nos está diciendo es que lo que necesitamos es poder ser corresponsables de las acciones que realizamos. Y para que estas tengan legitimidad, y si tienen legitimidad y nos sentimos parte de ese proyecto, probablemente ese proyecto le va a ir mucho mejor a cuando no lo hacemos. Además, evitamos ciertos problemas de cuando interpretamos desde lugares muy chiquititos dentro del espacio educativo. Por ejemplo, quizás para las y los adultos del equipo X que esté armando una planificación, el problema era A, pero quizás los estudiantes y los apoderados, su gran preocupación era B. Y probablemente las acciones que se hagan bajo el modelo de A va a ser difícil de asir o de que tenga un impacto porque no atienden a las necesidades realmente de todas las comunidades. ¿Esto significa que hay que hacer B sí o sí? No, significa que hay que generar una práctica dialógica de poner en común las preocupaciones, los deseos, las expectativas, etcétera, tanto a la gestión institucional, o sea, estamos hablando, por ejemplo, desde el rol del consejo escolar, de hecho, esa foto que tenemos es de una sesión de consejo escolar, desde el rol de los centros estudiantes, desde el rol de los centros generales de padres y apoderados, pero también en la conversación dentro del aula, en los distintos espacios educativos, de cuáles son las posibilidades de construcción conjunta y cómo eso se va reflejando en las distintas acciones que realizamos. Entonces, eso queríamos compartir. Quizás vamos a tomar un par de experiencias, un par de comentarios que van apareciendo, si les parece. Perfecto. Quizás, Juan Pablo, hay una pregunta que cruza varias veces que tiene que ver con cómo invita este modelo como a la articulación de todos los equipos. Tú lo decías ahora, pero quizás podemos profundizar un poco más en eso, y cómo trabajar con los equipos directivos, como desde qué lugar, pensando en que tenemos acá equipos de convivencia, encargados de convivencia, quizás duplas psicosociales, desde qué lugar poder invitar a los equipos directivos a trabajar con este modelo. Perfecto. Primero, comentarles de que como el modelo escuela total lo estamos utilizando como un fundamento del eje de convivencia y salud mental, es un elemento que estamos intencionando en cada uno de los espacios, acciones y comunicaciones que estamos realizando en torno a las diversas temáticas y que tienen en sus distintas acciones distintos públicos. Si bien, por ejemplo, hoy día estamos más bien encargados de equipos de convivencia, duplas psicosociales, también hay mucha gente de nuestros niveles regionales y provinciales del ministerio, a quienes aprovecho de saludar afectuosamente. También hay estrategias que están mirando, por ejemplo, en términos de salud laboral, donde sin duda el rol de los equipos directivos es fundamental y que una de sus condiciones justamente es de qué manera se potencia y se fortalece el trabajo colaborativo dentro de las comunidades en el sentido de poder ir generando este entramado. De hecho, en la primera diapositiva que presentaba la Tere, cuando hablaba de las distintas dimensiones de prácticas institucionales del currículum, se ponía al centro que lo más importante acá son elementos de coordinación, elementos decía, del ethos, o sea, de la cultura escolar compartida, del sentido de pertenencia, y sin duda también hay un rol de liderazgo, el cual entendemos nosotros en el Ministerio de Educación desde un rol de liderazgo democrático, de un rol de liderazgo distribuido, que tiene que ver, por supuesto, con los equipos directivos, pero también tiene que ver con el rol que vamos asumiendo en las distintas actorías que estamos trabajando en las diversas temáticas, por ejemplo, involucradas dentro de la convivencia y la salud mental. Tal como decían por ahí, a veces parece ser muy difícil, estamos como apagando incendios y a veces también nos comen la cotidianidad. Pero es necesario, es importante poder generar estos espacios de análisis, de trabajo, que nos permitan fortalecer aquellos elementos promocionarios o preventivos, o si no, probablemente siempre vamos a estar apagando incendios, las rayas del agua que les comentaba. Por eso es tan relevante que un modelo de escuela total como el que tenemos esté establecido. De hecho, la actualización de la política, que ahí también preguntaba, que ya pronto, en muy poquitos meses verá la luz, también viene con mucho de esto, ¿no? De qué manera fortalecemos la mirada de las comunidades educativas que se enfoquen en potenciar lo promocional, en potenciar lo preventivo y en hacer, por supuesto,
algunas acciones individuales en términos de contención, pero también sabiendo cuál es el rol y la atribución de la escuela, de los jardines, etcétera, y cuáles no también. Entonces yo creo que ahí hay como un elemento importantísimo de poder decir de la corresponsabilidad, donde por supuesto los equipos de gestión, los equipos directivos, directores y directoras tienen un rol fundamental, y en donde también los distintos actores pueden ir aportando desde sus propias acciones y sus propios roles en las comunidades. Otra pregunta que aparece bastante tiene que ver como con esto que también tú comentabas de como esa disociación que tenemos, como parece que unos profesionales de la escuela, del liceo, trabajan en lo cognitivo y otros trabajan en lo emocional, ¿sí? Y ahí creo que es súper importante que podamos hacer el puente. No es posible tener aprendizajes de calidad si no tenemos un clima escolar que lo favorezca, ¿sí? No es posible tener aprendizajes de calidad si los estudiantes se sienten amenazados, incómodos o con algún tipo de malestar, ¿sí? Entonces, tenemos que poder construir unos puentes de trabajo que son en conjunto. Nosotros siempre decimos, a convivir se aprende, es también un aprendizaje. La convivencia, la participación, el que las comunidades sean espacios democráticos, inclusivos, participativos, es un aprendizaje, requiere una mirada pedagógica. Entonces necesitamos poder trabajar de manera más articulada lo pedagógico, lo socioemocional, la convivencia. Es todo parte de un mismo proceso, y ahí tenemos también como el gran desafío de la mirada sistémica al estudiante, a los y las estudiantes. Los estudiantes no son trocitos que cada uno mira, sino como en su conjunto lo apoyamos para el máximo desarrollo de sus potencialidades y el cumplimiento de su trayectoria educativa completa. Entonces, es un desafío, sí, es también una oportunidad de un trabajo mucho más articulado y en conjunto. Así es. Están muy interesantes las reflexiones, las preguntas que van llegando en el chat. De ahí las vamos a ir tomando, las que vayan llegando. Pero antes queremos compartirles un breve video cortito en la cual justamente distintos académicos, académicas con los cuales hemos estado trabajando, tanto en el Consejo Asesor de Convivencia y Bienestar y Salud Mental, que sesionó durante el año pasado, y también desde las distintas experiencias de acompañamiento a comunidades educativas, que nos puedan comentar también desde sus palabras cuál ha sido el trabajo y qué es lo que se intenciona de este modelo escuela total y que estamos promocionando desde el Ministerio. Así que vamos a compartir el video de inmediato. Considerar a la escuela, su comunidad, su territorio y sus redes es la propuesta sistémica del enfoque de escuela total, o Whole School Approach, que surge en los Estados Unidos en los años 80 y que luego es transmitido y aplicado por diferentes contextos y diferentes países. Tradicionalmente, frente a situaciones que hoy llamaríamos de violencia escolar, las instituciones escolares intervenían intentando modificar la conducta de los estudiantes. Los así llamados estudiantes problema o malos estudiantes eran derivados a centros de apoyo de atención externa para modificar sus conductas. Sin embargo, al volver a sus instituciones escolares, volvían a aparecer las conductas negativas y no podían mantener dichos cambios. Al complementar esta perspectiva limitada con otros enfoques, como por ejemplo el de salud pública, se comenzó a visualizar que para modificar las conductas de los estudiantes era necesario comenzar a modificar también los contextos. Así, el enfoque de una escuela total permite comprender que para poder realizar cambios en aquellas conductas no esperadas es necesario realmente modificar los contextos. Este enfoque, que integra diferentes niveles de complejidad, integra intensidad y cobertura.
De esta manera, es una perspectiva similar a lo que podríamos ver en el enfoque de atención en salud primaria, secundaria y terciaria. Así podemos destacar 3 niveles relevantes en este enfoque de escuela total. El primer nivel podríamos llamarlo de promoción universal y que integra intervenciones que son dirigidas a toda la comunidad. En este nivel los objetivos principales son fomentar una cultura de bienestar y de buen trato para toda la comunidad, identificar estudiantes, salas de clase o escuelas que puedan tener dificultades o que puedan estar en algún tipo de riesgo psicosocial para poder intervenirlo, y también formar a directivos, profesores, asistentes de la educación para poder trabajar en estos temas. En este nivel, el foco en vínculos interpersonales, tanto entre los estudiantes con los adultos, como entre los adultos, es decir, en toda la comunidad, es clave. Este trabajo en la convivencia escolar y en la comunidad escolar permite pensar en metas y en objetivos comunes de trabajo en las instituciones escolares. El segundo nivel es el de apoyo focalizado, que busca redistribuir los recursos existentes en las escuelas para estudiantes que, por motivos contextuales o porque tengan necesidades específicas, así lo requieran. En este nivel, los tipos de apoyo pueden ser pedagógicos, psicopedagógicos o psicosociales. El tercer nivel busca activar las redes de apoyo individual por estudiantes, ya sea pedagógicas o de salud mental. Estas necesidades pueden tener que ver con situaciones transitorias o permanentes de los estudiantes que no pueden ser abordadas por los recursos con los que cuenta la escuela. Para la escuela es muy importante contar con una red de derivación, pero para ello, para poder hacer estas derivaciones, debe confiar en dichas instituciones. En línea con este enfoque de escuela total, el año 2021, la UNESCO, junto a un equipo del cual fui parte, desarrolló un documento titulado Recomendaciones del Comité Científico para la Prevención y el Abordaje del Bullying y Ciberbullying. En este documento se identifican algunos aspectos y factores clave que los países debieran incluir en sus políticas educativas para prevenir de manera integral la violencia escolar y para favorecer convivencia positiva y sana en sus escuelas. En el enfoque de escuela total, los conceptos de intensidad y cobertura resultan claves para orientar las tomas de decisiones en la gestión de la convivencia escolar en una comunidad escolar. En particular, van a haber acciones que van a ir dirigidas a todos los estudiantes que van a tener una alta cobertura, pero una baja intensidad. Esas acciones son importantes, pero también necesitan el complemento de acciones que sean cada vez más focalizadas, pero con mayor intensidad. Vamos entonces a complementar esta acción universal con acciones más focalizadas o grupales e incluso, si es necesario, alumnos que requieren mucho más apoyo, vamos a desarrollar iniciativas, acciones o intervenciones focalizadas casi a nivel individual de apoyo a ese estudiante. Esta lógica de intensidad y cobertura funciona realmente cuando somos capaces de integrarlas en una gran gestión del clima escolar. Y no solo nos quedamos en un nivel, no solo trabajamos con el alumno que tiene más problemas en comparación con sus compañeros, o no solo nos quedamos en aquellas intervenciones que son universales y que van dirigidas para todos. El éxito del enfoque de escuela total se logra visualizar cuando yo pongo en su conjunto estos distintos niveles de acción que son tanto con mayor intensidad o con mayor o menor cobertura. La idea de la base de cobertura e intensidad del enfoque de escuela total se puede incluso evidenciar en experiencias internacionales que han sido muy exitosas para reducir la violencia y para promover la convivencia, como por ejemplo en Noruega, Finlandia, Estados Unidos, se han desarrollado programas que ocupan esta misma lógica, en donde organizan muy bien dispositivos de apoyo que van dirigidos a todos los estudiantes, junto con acciones más focalizadas e incluso con acciones que son puntuales con alumnos con más necesidades. Más cerca, en América Latina, en Colombia, por ejemplo, el programa Aulas en Paz es muy buen ejemplo de esta misma lógica. ¿Qué lógica? Que se articula la intensidad y la cobertura de los dispositivos de acciones según las necesidades de los alumnos. Acciones para todos, como por ejemplo un currículum de desarrollo socioafectivo para todos los estudiantes. Acciones para algunos. Aparte de este currículum, vamos a formar parte de un taller de desarrollo socioemocional o un taller de habilidades sociales en las tardes. E incluso acciones que son indicadas o focalizadas con alumnos que requieren, como les mencionaba anteriormente, un apoyo uno a uno. El enfoque de escuela total entonces funciona cuando yo soy capaz de poner e integrar todos estos elementos y así promover una gestión del clima de una forma mucho más integral. Este enfoque de escuela total, que es sobre todo preventivo y promocional, se puede articular con las teorías de paz y conflicto social. En América Latina, las investigadoras Patricia Carvajal y Cecilia Fierro han propuesto un modelo para abordar la convivencia escolar, que hemos trabajado en conjunto desde la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Este modelo
propone avanzar a una perspectiva más formativa desde 3 niveles de una pirámide. Un primer nivel de contención cuando ocurren situaciones de violencia, un segundo nivel que requiere el desarrollo de capacidades y habilidades para la resolución dialógica del conflicto, y un tercer nivel donde se transforman las prácticas pedagógicas y las prácticas de gestión escolar que permiten erradicar la violencia y crear las condiciones para una paz duradera. Estas estrategias tienen que ser planificadas de manera sistemática, intencionada y permanente en los instrumentos y políticas de gestión escolar que disponen los establecimientos escolares, como por ejemplo en los planes de convivencia escolar. Es necesario trabajar las condiciones que permiten mejorar la convivencia escolar dentro del aula y fuera del aula, generando un ambiente propicio para el aprendizaje. Para ello es fundamental una mayor formación de nuestros encargados de convivencia escolar, para que en su articulación con los profesores y con los equipos directivos puedan generar en conjunto una gestión más colaborativa, más interdisciplinaria, más interprofesional y basada en las herramientas que proporciona el enfoque de escuela total. Perfecto. Ahí estábamos con este video donde 3 destacados académicos y académicas que fueron parte del Consejo Asesor de Convivencia, Bienestar y Salud Mental que tuvimos como ministerio durante el año pasado, nos compartían los principales principios de este modelo escuela total. Para ir cerrando, ¿no? Queremos tomar los 2 últimos comentarios de las 2 últimas preguntas. Ahí yo quiero leer el comentario de María Carolina, ¿no? Que justamente nos comenta, ¿no? Que ellos este año partieron con la claridad de un estudiante que tiene que estar bien justamente para poder aprender, ¿no? Y visibilizaron 79 estudiantes con necesidades educativas especiales, 74 estudiantes con necesidades médicas, y fueron focalizando estrategias y cómo dar apoyo, cómo actualizar los protocolos, y también ahí tomando otras temáticas, por ejemplo, las modificaciones en función de la ITEA. Yo creo que ahí es un muy buen ejemplo tomar como esas situaciones, porque si uno identifica esa cantidad de estudiantes en relación al universo de estudiantes, uno debe definir. Por ejemplo, si tenemos 79 estudiantes de una escuela más bien pequeña, quizás tenemos que abordar esto de una manera muy, muy promocional a través de la diversificación curricular, ¿no? La diversificación de la enseñanza, que tenemos nuestros instrumentos pedagógicos que están intencionados también por el Ministerio de Educación, utilizando la priorización que nos permita dar cuenta de las adecuaciones necesarias para los distintos grupos en términos más en clave, por ejemplo, diseño universal de aprendizaje. Sin embargo, sabemos que esos estudiantes van a requerir, en esos cursos van a requerir apoyo específico. Entonces ahí vamos a necesitar generar ciertas estrategias más, para la redundancia, más específicas, más especializadas para poder permitir la mejora de la convivencia, de los aprendizajes, etcétera, de la experiencia educativa de esos estudiantes. Y en la cúspide seguramente también nos van a quedar estudiantes que, a pesar de todas las demás estrategias ya implementadas, van a requerir un apoyo adicional. Por lo tanto, es justamente ese el ejercicio que uno tiene que ir haciendo, en base a evidencias como las que pudieron recoger en ese establecimiento, en función de los datos del establecimiento, de sus realidades, ir viendo cuáles son las temáticas fundamentales. Una escuela no puede abordar todas las temáticas posibles del universo. Por lo mismo es tan importante que podamos hacer lecturas de decir cuál es la situación que necesito abordar. Otro ejemplo, lo comentábamos con Teresa el día de ayer, comunidades educativas que quizás hoy día las situaciones de peleas, como las que comentamos en la pregunta del principio, no están, no es una situación problemática. Por lo tanto, pero sí tienen situaciones muy difíciles respecto a consumo de drogas, por ejemplo. Entonces, eso refiere a que ese establecimiento debiese abordar de manera, o fortalecer o priorizar de manera institucional acciones respecto a la promoción de vida saludable, la prevención de drogas, y ir mirando también en aquellos cursos o grupos donde saben que han ocurrido situaciones o que sabemos que la evidencia dice que son más complejos, generar acciones más focalizadas, y en aquellos estudiantes que ya, por ejemplo, detectemos estas situaciones, poder hacer los acompañamientos y las derivaciones respectivas. Entonces ahí hay un elemento muy, muy importante y que justamente abordan principios del modelo social ecológico, aprovechándome también ahí la pregunta de la palabra de María Carolina. Tere, para cerrar, quiero plantearte una pregunta que apareció también en el chat. Yo creo que es fundamental también de abordar, que es respecto de la temática de suicidio en comunidades educativas, que sabemos
que lamentablemente es una realidad que a comunidades educativas les ha tocado abordar, ya sea respecto a ideación o intento, o lamentablemente cuando ya no ocurrió este tipo de acontecimientos. Entonces, ¿cómo podemos vincular el trabajo del modelo Escuela Total en función, y la iniciativa que estamos desarrollando como ministerio, en función de esta temática que sin duda es tan sensible para todos y todas? Gracias por la pregunta. Efectivamente, es un problema con el que nos hemos encontrado fuertemente en las comunidades educativas, y ahí primero decirles que hay recursos importantes que ustedes pueden utilizar, que pueden conocer y con los que se pueden apoyar. En la página de Convivencia para la Ciudadanía, ahí vamos a compartir el link, hay un espacio específico de prevención del suicidio, donde van a poder encontrar una guía con recomendaciones de acciones que podemos hacer desde las escuelas, desde nuestros establecimientos educativos para la prevención de conducta suicida. Y hay también un número específico del Ministerio de Salud, *4141, que tiene especialistas para apoyar cuando nos encontramos con situaciones críticas. ¿Qué nos dice el modelo de escuela total? Nos dice, primero, tenemos que tener un fuerte de acciones promocionales que nos ayuden a que las comunidades educativas sean espacios de bienestar, sean espacios inclusivos, sean espacios de respeto, sean espacios donde cada uno de los y las estudiantes, de cada persona de la comunidad educativa se sienta parte, se sienta aporte en esa comunidad. Y para eso podemos desarrollar múltiples acciones en los espacios de curso, como nuestros cursos son comunidades de bienestar, de participación, como nuestros consejos escolares también intencionan que la comunidad educativa sea un espacio de encuentro. Luego tenemos un segundo nivel, que es el de focalización. Para eso podemos y contamos con herramientas de detección temprana. Esta guía con orientaciones nos da claves para poder prender las alertas y preocuparnos cuando nos encontramos con situaciones más críticas. Ahí lo importante siempre es abrir los espacios de diálogo, conversar con los estudiantes, con la familia, poder asegurar que cada estudiante que está ante un problema cuente con un espacio de encuentro, de contención, de apoyo, y cuando estamos con situaciones críticas, activar la intersectorialidad, trabajar con el CESFAM, aprovechar este número *4141, trabajar con los equipos en todas las seremías de salud. Hay especialistas en prevención de conductas suicidas y que nos va a poder orientar qué es lo que corresponde hacer, y ante situaciones de este tipo que son críticas, hay coberturas especiales del Ministerio de Salud a través de atención online o presencial según la criticidad. Entonces, sabemos que esta es una urgencia con la que muchas comunidades educativas se encuentran. Lo primero decir es que no están solas en esto, que nos acompañamos y lo trabajamos intersectorialmente. Eso sobre ese tema. Sí, Quizás, solamente ahí para tomar hay una pregunta. Sí, efectivamente hoy día ese teléfono es para comunidad general. Por si acaso también pueden acceder a ella equipos de trabajo apoderados, tal cual como nos preguntan por ahí. Y sí, es de recordarles acceso también que, universal, de acceso exacto, universal. y en la página que la acabamos de compartir por el chat también está las recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales, que es una guía que también se sacó y con la cual estamos trabajando fuertemente. También está colgado un webinar en la cual desarrollamos los aspectos de esa guía, además de todos los contenidos que también ahí Tere nos acaba de comentar. Y lo otro que quería decir en relación al trabajo intersectorial, hay 4 cartillas que hemos colgado también en la página, la misma página, en la pestañita de salud mental escolar, y ahí hay una guía que es la 3, que nos orienta tanto al sector educación como al sector salud respecto a cuáles son los roles y funciones para la detección temprana y la derivación.
estamos a nivel de los equipos centrales fuertemente trabajando para poder garantizar una atención a tiempo de nuestros niños y niñas, también de los equipos educativos, poder fortalecer la relación de los centros educativos con los CESFAM y poder contar con mecanismos de detección temprana que permitan hacer una atención a los casos realmente críticos cuando se requiere. Perfecto. Bueno, estimados, estimadas, queremos agradecerle profundamente su asistencia, la alta convocatoria, su conexión. Sabemos que hasta ahora estamos más cansaditos todos y todas, pero esperamos que este webinar haya permitido poder compartir un modelo con el cual estamos trabajando, el cual estamos intencionando nuestras diversas acciones y que esperamos también vamos a ir compartiendo y ir desplegando, no solamente a nivel de las políticas educativas, sino que también desde las prácticas de gestión educativa, desde las prácticas en el aula, ¿no? Y que por supuesto también nos adelanta algunos elementos que van a venir, por ejemplo, en la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa, que también están a la base de iniciativas como el programa Convivir se Aprende, que es el modelo que también sustenta iniciativas como el programa Habilidades para la Vida, entre otros, y que nos invita a esto, ¿no? A siempre a atender lo urgente sin duda, pero sin perdernos de que necesitamos trabajar lo estructural para que lo que hoy día es crítico y urgente deje de ocurrir. Tal cual como se ha mencionado, el Ministerio de Educación necesitamos reactivar para transformar también, que es lo que nos permite, por supuesto, atender aquellas situaciones más críticas con un horizonte de transformación que, por supuesto, atienda el bienestar, los aprendizajes y la vinculación de toda la comunidad educativa. Este webinar les recuerdo que va a quedar grabado en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, lo subiremos a la brevedad posible, y además estará disponible en las páginas web de reactivacioneducativa.mineduc.cl, convivenciaparasiudadanía.mineduc.cl, donde además pondremos ahí un link a la presentación para que también puedan acceder a él. Así también ya les adelantamos que vamos a ir subiendo material donde se profundiza el modelo de escuela total, así como el video que revisamos de académicos y académicas, y también de distintas experiencias educativas a lo largo del país que nos va mostrando cómo esto va funcionando, ¿no? Así que tengan una excelente semana, esperamos volver a encontrar nuevos espacios, que tengan un buen descanso en lo que queda del día y esperamos reencontrarnos prontamente. Muchas gracias. Abrazos a todos y todas. Nos acompañamos. Qué bueno que este espacio les hizo sentido y por supuesto seguiremos generando espacios de encuentro, de reflexión, de diálogo y de aprendizaje en comunidad. Buenas tardes.